El título que he dado a este mensaje es Predica la palabra. Está, está interesante en la medida que yo estaba revisando las notas, los versos bíblicos sobre este tema. em, Realmente me siento confrontado y a la vez invitado a no desistir, a mantenerme en esa iniciativa que nuestro Dios nos plantea. Así es que, como les dije hace un momento, quiero compartir un tema que he titulado Predica la palabra. Bueno, a nivel de introducción, em, recuerdo aquellas palabras del apóstol Pablo, quien dijo allá en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, solamente una frase. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Así lo menciona. El tiempo de mi partida está cercano. Y esas palabras las está dirigiendo inicialmente a Timoteo y por extensión a todo el liderazgo de la iglesia a nivel de la historia y del tiempo presente. Especialmente cuando nuestros maestros, nuestros pastores ven la necesidad de afirmar quiénes van a ser sus sucesores. Y curiosamente, cuando Pablo escribe esta nota allá en 2 de Timoteo 4:6, él estaba preocupado. Se preguntaba quién iba a seguir con el liderazgo, quién iba a seguir con la estafeta. Ese es un elemento que se utiliza en las competencias. Pablo sabía que Timoteo se estaba desmoronando. Pablo había percibido que Timoteo, a quien había puesto sus ojos para que continuara adelante este ministerio que Dios le había dado, se encontraba pasando por unas situaciones muy difíciles a nivel individual, a nivel de su llamado, y es por esa razón que él le escribe esta epístola, la segunda epístola del apóstol o la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero invitarles a la luz de estas palabras que he mencionado a que miremos unos versículos así rápidamente. En 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 6. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 6. Entonces, ahí encontramos en el verso 6 la primera declaración del apóstol Pablo dándole ánimo a Timoteo. Dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quiero que pensemos en cada una de esas, no sugerencias, no consejos, simplemente, sino órdenes, porque aquí no hay tiempo de renunciar. El apóstol Pablo ya está pensando en que ya el tiempo se va a cumplir, que el tiempo de su partida físicamente está cercano, y le dice a Timoteo, no hay otro Timoteo. Por favor, avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y luego dice más adelante, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Más adelante, en el verso 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que me oíste. 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y mire esto tan desconsolador. ¿Sabes esto? Que ya tengo la experiencia del abandono. Por allá me abandonó en Asia, pues Figelo y Hermógenes. Entonces, a la luz de estas lecturas o de esta lectura, vemos que el apóstol Pablo apela a la capacidad que puede retomar un hombre llamado Timoteo, el cual se encuentra en una situación de desmoronamiento espiritual, en donde quizás esa pasión, esa fuerza, esa inspiración se está yendo,
en donde su ánimo en continuar esta labor ha disminuido, y entonces dice: mira, Timoteo, no quiero que en ti pase lo que me ocurrió con los que me abandonaron allá en Asia. Tú eres el encargado de continuar con esta labor. Estimados hermanos, el consejo o orden que da el apóstol Pablo a Timoteo no termina allí. Mire lo que dice el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, lo trata con un cariño especial, y no es su padre biológico, es su hijo espiritual. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es el corazón de un pastor, el corazón de un misionero, el corazón de un papá espiritual, el corazón de un hombre con visión y que ve el peligro de que su labor sea disminuida o sea terminada. Y por lo tanto se dedica en oración primeramente a interceder por su discípulo, por aquel que va a continuar con esta labor, con esta herencia, con este legado. Y le hace un trabajo pastoral, exclusivo, específico, para decirle: hey, levántate, ten ánimo. No hay tiempo de entretenerse con las cosas del mundo o de pensar en tu debilidad o en tu impotencia, porque Dios no te ha dado espíritu de debilidad, sino de poder, de amor, de dominio propio. No hay tiempo de enredarte con más cosas. Ya hay un llamado específico y dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es interesante lo que dice aquí en el verso que sigue, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Noten, hermanos, que aquí hay 4 generaciones. Primero, lo que has oído de mí, es Pablo. Perdón, sí, lo que has oído de mí, Pablo y Timoteo a la vez. Y luego dice: esto encarga a hombres fieles, ya 3 generaciones. Y esta tercera generación, ¿qué debe hacer? Que sean idóneos para enseñar también a otros, 4 generaciones. Así es que es impresionante la visión que tiene este emprendedor. Los hombres de empresas seculares son grandes visionarios y ellos hacen planes no solamente para su propia vida o su familia nuclear, sino también para las nuevas generaciones. Se conoce que los alemanes en sus elaboraciones o construcciones de bosques, esos bosques que van a generar riqueza y también van a enriquecer el medio ambiente, lo hacen no solamente pensando en ellos, sino también en sus futuras generaciones, en las generaciones que les pertenecen a ellos como estirpe, sino también al mundo en general, por la ambientación, por la riqueza del aire. Asimismo, vemos cómo el apóstol Pablo es un visionario, el gran empresario espiritual en el buen sentido de la palabra, el gran emprendedor que dice: aquí hay que hacer un trabajo pastoral con mis líderes y especialmente con el que va a seguir, con el que va a seguir esta labor de relevo. Cuando menciono el término relevo, viene a mi mente lo que son las carreras de relevo. No sé si han escuchado eso, pero en las carreras de relevo se presentan 400 metros en donde cada corredor corre, y son 4. Cada corredor corre durante 400 metros. El primero coge la estafeta y se la pasa al segundo corredor, y así sucesivamente hasta que el cuarto corredor completa la carrera. Y es curioso, hermanos, que si alguien se sale de la carrera y obviamente la estafeta no llega al próximo jugador, pues pueden ser eliminados. Estimados hermanos, un tiempo atrás alguien nos entregó la verdad. Y tú y yo no podemos salirnos de la pista y sentarnos en el pasto, sentarnos al lado del camino, por diferentes situaciones, por miedo, temor,
por ambiciones materiales, por lo que sea. Lo que has oído y te enseñaron, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Timoteo, no debes renunciar. Tienes que entregar la verdad. Tienes que perseverar en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha llamado. Es en este contexto cuando miramos aquí mismo en segunda de Timoteo, capítulo 4. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Leámoslo desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es increíble. Otra vez, te encarezco, no solamente por mí mismo, sino mira, te pongo a Dios en mente, te pongo a Dios al frente, te pongo a ti delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Que qué? Dice el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, predica la palabra. Ese es tu llamado, ese es tu deber, esa es tu responsabilidad. Estimados hermanos, cuando yo pienso en estas palabras de predicar a tiempo y fuera de tiempo, pues obviamente eso tiene que ver con predicar la palabra en todo tiempo. Y es lo que vemos, lo que hacía Pablo como misionero. Pablo no solamente estaba esperando que le dieran el púlpito de las congregaciones para predicar, no estaba esperando que lo invitaran para dar una conferencia a un determinado número de personas. Él también hacía evangelismo personal. Allá en Hechos, capítulo número 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es interesante, ¿verdad? Es decir, públicamente y en contacto personal. Debemos, hermanos, determinar en nuestra mente que siempre que abramos nuestros labios es la palabra de Dios o los principios retomados de la palabra de Dios la que debe dominar nuestra conversación. Volvamos entonces otra vez aquí a segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Me llama la atención esta expresión, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Vuelvo a mencionarlo. Esta era una manera griega de decir todo el tiempo, sea popular o no popular, sea aceptable o no aceptable, debemos predicar la palabra. Esto hermanos, aunque ustedes no me ven en el púlpito cada 8 días, ni estoy al frente de una congregación, mi esposa es testiga de que yo hago esto en mi trabajo. Yo trabajo en la industria de seguros y a mí me llaman personas para que les ayude con estos programas de salud que el gobierno ha establecido. Y en la gran mayoría de las veces yo les comparto de la fe, yo escucho a las personas en su necesidad, en su tribulación, les doy una palabra de ánimo, de orientación, les envío un mensaje, les envío un enlace de la palabra de Dios para que escuchen el mensaje. ¿Por qué? Porque entendemos que esta es nuestra labor, esto está aquí en el alma, esto usted y yo lo llevamos acá porque ha sido nuestra experiencia con Dios. Recordemos eso, que la palabra da ánimo, da guía y da consuelo. Y quiero, a nivel de introducción, que está un poco larga, cuando uno estudia el arte de predicar, conocido como la homilética, le dicen, hey, que tu introducción no pase de 5 minutos, y yo creo que ya llevo más de 5 minutos, pero quiero plantear bien el escenario, el campo común para lo que quiero presentarles a continuación. En Tito, capítulo número 1, verso 5, el apóstol, en Tito capítulo 2, verso 15, Tito capítulo 2, verso 15, se destaca una idea central que dice, debes hablar la verdad con toda autoridad. Mire lo que dice, ahí está en la pantalla. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En otras palabras, presenta la palabra. Sea que las personas quieren menospreciarte,
o te rechacen, o te digan que no, predica la palabra, porque entre más no digan, así te nieguen, así te den la espalda, vas a encontrar personas sedientas de escuchar esto. Y hermanos, nosotros debemos de presentar la palabra directa al corazón, no ofrecer planteamientos que no estén dentro del consenso bíblico. Otra cosa, no entregar a la gente lo que ellos quieren oír. Debemos presentar lo que Dios tiene para ellos. Les guste o no les guste, es un mensaje que debe de ser presentado para su edificación y salvación y no para que alimenten su egolatría, su egoísmo o su perdición. Ahora sí, ¿por qué predicamos la palabra? Frente a esta introducción, yo planteo esta pregunta. ¿Por qué usted y yo debemos predicar la palabra? Yo sé que hay muchas razones, pero quiero compartir 5 razones por las cuales debemos predicar la palabra. Si usted las quiere escribir, sería un buen ejercicio. La primera razón por la que debemos escribir, por la que debemos predicar la palabra es la siguiente. Número 1, por el peligro de los tiempos. Volvamos allí en la lectura que nuestro hermano Alex hizo en segunda de Timoteo, capítulo número 3, del verso 1 al verso 9, encontramos esta primera razón. Allí en segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso de capítulo 3, del verso 1 al 9, allí encontramos, no lo vamos a leer todos, pero desde el verso 1 hasta el 9 encontramos esta declaración, esta razón número 1 por la cual predicamos la palabra, por el peligro de los tiempos. Mire lo que dice el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo hablaba con mi hermano esta semana y se nos partía el corazón hacer estas declaraciones. Vivimos, hermanos, en un tiempo muy difícil. Hace 20 años, hace 30 años atrás, la sociedad era muy diferente. Yo me acuerdo en mi adolescencia, en mi juventud, las cosas eran muy distintas. Obviamente había pecado, había maldad, pero es que ahorita esto se ha exponencializado de una manera impresionante. Vivimos en tiempos peligrosos. Cuando la palabra dice postreros días, la palabra postreros días se refiere a tiempos posteriores, y esos posteriores días pues obviamente comenzaron aún con la época de Jesús, cuando él vio la necesidad de presentar un mensaje contundente. Muy bien, aquí dice claramente, en los postreros días vendrán tiempos. En el griego existen 2 palabras para tiempo. Una palabra es cronos y la otra palabra es kairos. El término cronos tiene que ver con cronología, tiene que ver con calendario, con el reloj, pero la palabra kairos tiene que ver con época, con periodo. Y es curioso que en el griego, aquí cuando uno la mira en la Biblia griega, no se está refiriendo a cronos, sino a kairos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, van a venir kairos peligrosísimos, épocas peligrosísimas. Son épocas mortales para las almas de los hombres. Y obviamente me gustaría aquí hacer un poquito de historia, hermanos. No los voy a aburrir con esto. Yo sé que ustedes pueden obtener esta información de muchos medios. Hay una pregunta que uno se hace: ¿cómo se ha dado la formación del pensamiento moderno? Y esto tiene su historia. Solamente quiero dar un pincelazo. Perdón un momento. En esto de las épocas peligrosas, tiempos difíciles, tenemos que hacer un recuento de la historia. Y la Biblia nos habla que ya en la época de los apóstoles existieron o surgieron los gnósticos, los que se oponían a la fe. En la historia del cristianismo vemos a un tal Marción que cogió la Biblia y no aceptó el Antiguo Testamento como palabra de Dios, cogió el Nuevo Testamento y todas los evangelios del Nuevo Testamento los mutiló y se quedó solamente con unas partes de Lucas, y las epístolas del Nuevo Testamento solo se quedó con unas del apóstol Pablo. O sea, los gnósticos llegaron a la iglesia y presentaron otro Cristo, un Cristo diferente del presentado en el Antiguo Testamento, otro Cristo presentado por Jesús y sus discípulos. Después llegaron los judaizantes y en su mensaje negaron la efectividad de Cristo. Posteriormente llegó el romanismo,
Ya sabemos eso, en la época de Constantino, en el año 317, cuando él toma el poder y nos trajo un Cristo que se perdió en el sacramentalismo y ritualismo dominado por la Iglesia Católica. Dominio o poder que duró aproximadamente 1000 años, es decir, 10 siglos, hasta la Edad Media, hasta el siglo XV. Y luego vino la Reforma Protestante con Martín Lutero, lo cual rompió en gran parte con el dominio ideológico del oscurantismo e implantó entonces, que había sido implantado por la cosmovisión o por la forma de pensar del catolicismo. Ayudó significativamente. Sin embargo, algunos sectores de la Reforma Protestante se unieron al racionalismo, que fue otro evento histórico que surgió paralelo a esa época, a través del cual se plantea o se cree solamente en lo que puede ser demostrado. En otras palabras, si no te parece razonable algo, entonces no es verdad. Y fue así como eruditos evangélicos y católicos, desde la interpretación del racionalismo, eliminaron los milagros de la Biblia, cuestionaron y suplantaron la inspiración de las Sagradas Escrituras de tal forma que la Biblia no es palabra de Dios, sino simplemente un libro religioso con contenido moral y ético, casi al mismo nivel de los libros de las otras religiones del mundo, dando lugar entonces a algo que posteriormente es conocido como el ecumenismo. No sé si han escuchado hablar de eso, del ecumenismo, en el cual se hace un énfasis muy contundente hacia el rompimiento de las barreras religiosas y su énfasis hacia el Cristo crístico, es decir, ver a Cristo en todas las religiones del mundo y por lo tanto presentar una postura completamente diferente de lo que surge en los evangelios, de lo que surge en los apóstoles, donde dice la escritura, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, nuestro Señor. Posteriormente surgieron los movimientos carismáticos, en el cual pues se enfatiza el experiencialismo. Aquí la verdad no está en lo que la escritura dice, sino en lo que la persona siente. Luego nosotros nos encontramos con algo muy impresionante que ha dominado mucho el pensamiento, que es el pragmatismo. Es decir, está bien aceptar lo que funciona. Si eso funciona, aceptémoslo y démosle rienda suelta a esto aún dentro de las iglesias. Si funciona que bendigamos el agua bendita, ¿sí? Y vendamos un botellón de agua para que las personas a través de este botellón de agua adquieran la bendición, entonces así de esa manera pararán de sufrir. El pragmatismo, algo práctico, salido de interpretaciones que tienen que ver con lo que se llama un sincretismo religioso entre cristianismo y también obviamente una cantidad de situaciones equivocadas, de cosas que no tienen que ver con nada de la Sagrada Escritura. Es decir, creando una especie de superstición. Y obviamente sabemos que en Latinoamérica y en muchos países aún del mundo, el hecho de la superstición enganchada con el cristianismo pragmáticamente funciona y se le saca dinero a la gente. Por eso dice ahí en esta escritura que en el carácter de los postreros hombres habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, sin misericordia, implacables, desleales, que harían mercadería de la fe, a los cuales evitan. Y posteriormente vemos también que surge el famoso evangelio de la prosperidad, en donde si usted es un hijo del gran rey, es un príncipe, y como príncipe no puede ser un pobre y un miserable allí abandonado en la pobreza o en la enfermedad. Usted es un heredero de los grandes tesoros del gran monarca y por lo tanto puede hacer uso de ello. Y se le inyecta a la gente un positivismo que no es retomado de la palabra de Dios en el consenso general, en la interpretación real de la palabra de Dios. Y con esto entonces viene un cristianismo supersticioso. Si estás enfermo, si estás atribulado o con problemas, es porque estás endemoniado. Triste, ¿verdad? Muy triste. Nosotros, hermanos, frente a esto, tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Primera razón por la cual predicamos la palabra,
porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Quiero añadir algo más para terminar este primer punto, y perdone que me extienda, y es que también la política ha tomado control en esto. La política y los consensos sociales ha tomado dominio en grandes sectores del cristianismo, definiendo qué es lo que se debe de aceptar y qué es lo que se debe rechazar. Y cuando hablamos de los consensos sociales, pues ya saben que aquí en Estados Unidos está la famosa Asociación Psiquiátrica eh, Americana, ¿sí? Que es la que dicta, la que ha determinado qué se debe plantear en cuanto a las enfermedades mentales, en cuanto a si son desórdenes o no son desórdenes. Y es curioso que, por ejemplo, esta asociación ha hecho historia, porque en el año 1973 la homosexualidad presentada en la Biblia como no solamente como un desorden, no solamente como un trastorno, sino también como un desvío de la voluntad de Dios, directamente como personas que eligen salirse de los propósitos de Dios y vivir en una vida de pecado. Primero que todo, en el año 1973, la consideraron, sí era considerada como un trastorno mental, pero en 1974 la calificaron simplemente como un desorden. Y posteriormente la OMC, la Organización Mundial de la Salud, la elimina de los trastornos mentales y la considera como algo que se debe aceptar, es más, como algo que se debe promover. Y es así como en el año 2018, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, en la incongruencia del género, ha llevado progresivamente en que países como en muchos países de Europa, Canadá y en los Estados Unidos, se ha promovido el cambio de género, a tal punto de que ya a un niño se le está permitiendo que alrededor de los 10 años decida su capacidad de elección de género. Un muchachito que no sabe ni distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha y quizás ni siquiera sabe ponerse los cordones de los zapatos. Es muy lamentable lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y el apóstol Pablo nos dice una razón fundamental por la cual debemos predicar y no soltar nuestro estandarte es porque vivimos un kairos que se hunde, una época que cada vez más está tomando ventaja, dañando la sociedad y metiéndose con las nuevas generaciones. Hermanos, y lo más triste de esto es que en muchos sectores la iglesia ha venido cediendo. La iglesia ha permitido que en su interpretación de la Biblia o en su hermenéutica se relativice. Esa es una palabra filosófica. Se relativice, pero tiene mucho sentido. Es decir, todo es relativo. Ya no es lo que dice la Biblia, sino lo que dice el consenso social. Ya no es lo que dice la Biblia, sino lo que dice la denominación a la que yo pertenezco. Ya no es lo que dice la Biblia, sino lo que dicen los criterios de los grandes psiquiatras o psicólogos humanistas que están planteando otras formas de vivir y de aceptar la convivencia y cómo se debe definir la familia y cómo se debe definir la naturaleza del ser humano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Todas estas corrientes o formas de pensar, estimados hermanos, han llegado. ¿Y sabe qué? Se han quedado. Se quedaron. Y estamos acumulando todas esas maneras de pensar en sus diferentes posturas. Cada cual coge lo que quiere y lo que bien le parece. ¿Y sabe qué se ha hecho con la Biblia? Sencillamente como la palabra de Dios ya no es considerada como un libro de autoridad, como un libro en donde hay absolutividad de parte de Dios, como la norma de fe, como lo que debemos seguir. Simplemente es algo que hay que verlo de acuerdo a lo que a mí me interesa y se hace una interpretación de la Biblia, no desde lo que dice la Biblia, sino desde las gafas con que yo miro la Biblia. Es decir, con las presuposiciones que cada cual plantea de la palabra de Dios. Estimados hermanos, la gente literalmente está encarcelada en todas estas ideas mortales. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Yo quiero invitarles para que leamos Segunda de Corintios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Segunda de Corintios, capítulo número 10. Vamos a leerla, por favor, y aquí vamos a detenernos un poquito. Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente,
soy osado para con vosotros. En otras palabras, soy aventado y voy a decirles lo que le tengo que decir. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mire lo que dice el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hermanos, nuestra milicia, nuestras armas para enfrentar este mundo que se encuentra tan deteriorado en estas épocas tan difíciles, no podemos nosotros acercarnos a ello desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad de análisis, desde nuestra finitud mental o desde nuestra finitud humana, sino que tenemos que hacerlo desde la infinitud que viene de la palabra de Dios, desde aquello que nos inspira y se convierte en nosotros un arma poderosa. Mire lo que dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí no estamos hablando de demonios, no estamos hablando del gadareno que se tira al piso y esperando que alguien venga y le saque todos sus demonios. Aquí en el contexto de esta escritura estamos hablando de fortalezas ideológicas, estamos hablando de formas de pensar, estamos hablando de tendencias filosóficas, psicológicas y teológicas que se han implantado en la sociedad y que han generado la agenda de nuestras futuras generaciones, que se han implantado en las universidades, que se han metido en las iglesias y que nuestros muchachos interpretan o hacen una lectura de la Biblia no desde lo que dice el texto, sino desde lo que aprenden allá afuera. Nosotros tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad de presentar la palabra de Dios como está presentada a través de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Note que el contexto, otra vez repito, que se da aquí no está hablando de demonología ni de posiciones individuales, en donde la persona, que nuestra labor es entonces hagamos un curso de liberación para tirar a la gente al piso y sacarle todas las espumas que están allí desdoblándose cuando ellos abren sus bocas desesperados, trayendo sobre ellos un subjetivismo. Aquí nosotros, nuestra tarea, hermanos, es una tarea que va mucho más allá. El campo de batalla no es el demonio en forma física en la vida de un individuo. El campo de batalla es la mente de nuestros jóvenes, la mente de nuestros niños. Ayer hablaba con el hermano Elías y me daba gozo escucharlo. Me decía, hermano, he empezado un ministerio con los niños. Aquí en Jamundí he empezado un ministerio a través del deporte con ellos y si viera la cantidad de respuesta que tengo, los niños se están acercando. A esos niños hay que darles esta doctrina, hay que darles esta palabra. El apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, no te apartes de la fe que aprendiste desde la niñez, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. Yo sé que hablé de 5 razones y ya agoté la primera razón con este primer punto, pero es que tenemos un desafío muy impresionante, hermanos, aún dentro de las mismas iglesias, aún desde nuestros hogares. Tenemos un conflicto tremendo. Usted puede estar sentado en la oficina de su casa o estar allí en su cocina y su hijo haya encerrado viendo algún programa por la internet y usted no sabe qué está haciendo. Si no hay directrices, si no hay orientación, si no hay claridad, si no hay pautas para que nuestros hijos usen la media social y el internet de tal forma de que su mente no se infiltre con situaciones o posturas que progresivamente los hunden en esta época que cada vez más es degradante. Necesitamos pedirle a Dios que estemos despiertos y no quedar pasivos, no quedar así de una manera lenta, ver cómo pasan las cosas y cómo se derriban a nuestro alrededor las situaciones. Yo soy testigo de estas pérdidas. Las he perdido en mi ministerio cuando jóvenes se nos fueron y se nos soltaron de las manos, cuando familiares se nos soltaron de las manos y se fueron tras Baal. No podemos continuar con una actitud pasiva, sino con una actitud activa,
pidiéndole a Dios que nosotros nos despertemos y estemos al frente para que podamos hacer una labor, como dice aquí, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, así es, la gente literalmente está encarcelada y el Señor nos invita, así como vino Jesús, para liberar a los cautivos de esa esclavitud. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Derribar esas ideas, derribar esas teorías, derribar esos puntos de vista, esos conceptos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier noción no bíblica se convierte en una fortaleza en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Derribar las fortalezas con el propósito de llevar a estas personas con sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la única arma que tenemos para derribar esas mentiras? Aquí está, hermanos, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nuestra vida y un testimonio de vida, usted y yo, obedeciendo y viviendo a la altura de esto que Dios nos plantea en su palabra. Oh, bendito Dios, Daniel, escucha este mensaje, no se le olvide que también es para ti. Bendito el Señor. Razón número 2. ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios? Por la fidelidad de los santos. Miremos el verso 10. Hermanos, ya llevo como 37 minutos predicando. Yo creo que en 15 minutos termino o menos. Voy a hablarlos rápidamente, solamente los voy a mencionar. Razón número 2. Debemos predicar la palabra por la fidelidad de los santos. Mire lo que dice el verso 10. Volvamos a la escritura allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿cuál es la razón número 2 por la cual debemos predicar? Por la fidelidad de los santos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido no solamente lo que te he enseñado, sino que también has visto mi testimonio, has visto mi legado. Tú has seguido mi doctrina, tú has entendido en qué consiste la proclamación del evangelio, el predicar la palabra. El predicar la palabra incluye el involucramiento de la vida e incluye, cuando dice doctrina, no solamente está hablando de postulados sistemáticamente teológicos, está hablando de la vivencia de la fe, ¿sí? Y por esa razón también está hablando de que se debe de implantar en nuestros jóvenes, en nuestros discípulos, en los hermanos que llegan a la iglesia, la necesidad, obviamente, de la obediencia, pero también la necesidad de mirar el texto bíblico. Dice, tú has seguido mi doctrina. Esta palabra doctrina es mucho más que dogma. Es cómo nos acercamos al texto para hacer dogma. Cómo nos acercamos al texto para dar un pensamiento. Cómo nos acercamos al texto para predicar. Cómo nos acercamos al texto para dar un consejo. ¿Cómo se acerca usted cuando tiene que predicar al texto bíblico? ¿Cómo se acerca usted a la palabra cuando tiene que dar un mensaje? Predica la palabra. Y hay muchas formas erróneas como muchas personas se acercan al texto bíblico para predicar la palabra. Una de ellas es sencillamente ver qué versículos se acomodan a las ideas que ellos previamente traen. De pronto se sentaron a meditar, me toca predicar sobre algo. Vamos a ver que voy a encontrar un texto que se acomode a lo que yo estoy pensando. Estimados hermanos, es mucho más que esto. Es acercarnos al texto para poder encontrar el punto principal del pasaje, la idea central que domina. ¿Qué es lo que dice el texto? Hacer algo que se llama una inducción del texto bíblico, no una deducción. La deducción se hace después, cuando se ha hecho una observación del pasaje, cuando se ha entendido lo que dijo el autor, qué quiso decir a su primera audiencia, qué comunicó a ellos y qué nos comunica a nosotros hoy. Desafortunadamente, escuchamos muchos mensajes en donde se nos invita a un pasaje bíblico, vamos a leer un pasaje bíblico y de todo se habla menos de ese texto bíblico.
De todo se habla, más de ideas e ideas y experiencias y un principio acá y otro principio acá, pero no se trabajó el texto, no se trabajó el principio, no se entendió el punto del pasaje que nos dijo que nos iba a comunicar cuando se abrió la escritura al iniciar la predicación. Tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, y predicar la palabra es predicar lo que dice el pasaje bíblico, lo que dice el texto bíblico. Nosotros entendemos que obviamente hay postulados teológicos que hay que comunicar, postulados sistemáticos que hay que predicar, hay doctrinas que hay que predicar, pero no podrá existir doctrinas y sistemas teológicos si nosotros no hacemos inducción del texto bíblico, si no hablamos de la teología bíblica, si no hablamos del hecho de que cuando usted se para a predicar, del hecho que cuando usted se para a dar un consejo de la palabra, así sea por teléfono a alguien o a comunicarle algo a alguien, necesita primero tener un encuentro con la palabra para ver qué dice la palabra de Dios, para luego comunicarla. Tercera razón por la cual debemos predicar la palabra, por el poder de la palabra. Razón número 3, debemos predicar la palabra por el poder de la palabra en sí misma. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 del verso 14 al 17. Allí del 14 al 17 se nos da eso, esa es la idea central. La palabra tiene poder. Mire lo que dice. Dice el verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Noten el poder de la palabra en la lectura que sigue. Mire lo que dice. Toda la escritura, o leámoslo desde atrás, del verso 15, las cuales te pueden, mire la palabra poder, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El poder de la palabra es traer sobre nosotros la salvación. Por eso, recuerde lo que dice por allá el apóstol Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego en el verso 16 nos habla de las utilidades de la palabra y el verso 17 nos habla del fin o el propósito de la palabra. Hermanos, necesitamos predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para hacernos sabios, tiene poder para que nosotros aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo, para que seamos salvos de esta perversa generación, para que nosotros prediquemos redarguyendo, corrigiendo, enseñando, instruyendo, a fin de que podamos a estas nuevas generaciones que vienen presentarlos aptos delante de Dios. Pasamos a la cuarta razón. Cuarta razón por las cuales debemos predicar la palabra. Y aquí pasamos a 2 de Timoteo capítulo 4, ahí mismo. La cuarta razón es por el mandato y responsabilidad que tenemos ante Dios. Eso está fuerte, ¿verdad? Esta labor no solamente es del pastor Jorge Valencia, Jorge Orejuela, Elías Izahar. Esto no es solamente responsabilidad de los pastores, es de todos. Dice el verso 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Cuarta razón por la cual debemos predicar la palabra es porque es un mandato y una responsabilidad ante los ojos de Dios. Predicar la palabra no es una opción, no es, yo lo voy a hacer cuando me inviten a predicar, o lo voy a hacer porque Julanita de tal me llamó y me dijo que quería orar conmigo, entonces voy a buscar un versículo para consolarla. No, nosotros, hermanos, intencionalmente necesitamos tener este depósito lleno, esta mente llena, que la palabra de Cristo more con abundancia en vuestros corazones, en vuestra mente. Hermanos, es triste decirlo, pero se han hecho estadísticas donde inclusive hay pastores que ni siquiera se saben 30 versículos de la Biblia, que ni siquiera hay líderes espirituales que son líderes dentro de las iglesias locales y no se saben 20 versículos de la Biblia, que cuando van a evangelizar no tienen la palabra adecuada de cómo presentar el evangelio.
de cómo invitar a las personas a que reciban a Jesucristo. Es un mandato, es una responsabilidad que tenemos ante Dios. Predicar la palabra, pero hay que predicarla con el contenido mismo de la palabra. Sus experiencias son muy buenas, son muy interesantes, pero esa experiencia tiene que ir acompañado con un contenido específico. A la gente le gusta escuchar que lo que usted dijo, lo dijo de la palabra de Dios. Lo tomó de la palabra de Dios. Usted se pone a hablar con alguien y empieza usted a compartir y hablar desde el mensaje bíblico, y esas personas se quedan asombradas, se quedan tocadas, se quedan impactadas. ¿Sabe por qué? Porque el poder de esa palabra no está en ese potencial de memorización que usted tiene, lo cual es muy bueno, sino en ese poder que tienen esas palabras que usted ha memorizado. Hay un versículo clave en esto de la evangelización que es clave, ¿sí? que es fundamental. Es Juan 3:16, no lo sabemos, ¿no es cierto? Hay otro, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay textos claves que podemos memorizarlos. Si usted no ha tenido ese ejercicio, escríbalos en una tablita, escríbalos en una hojita, métaselos al bolsillo y por donde vaya empiece a memorizarlos, porque usted necesita predicar la palabra, porque es un mandato y una responsabilidad ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo dice, ay de mí, si no anuncio el evangelio. Muy bien. Número 5. Disculpen, hermanos. Número 5. Otra razón y última razón por la cual debemos predicar la palabra de Dios, por la tendencia al engaño. Noten lo que dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Otra vez, miren lo que dice. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Repito, quinta razón por la cual debemos predicar la palabra de Dios, por la tendencia hacia el engaño. Y con esto termino. 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, hay demanda de predicadores que surgen porque hay personas que dictan la agenda del predicador. Asisten a sus iglesias porque están esperando que se les den mensajes en donde se les hable de la actitud mental positiva, es decir, del positivismo todo el tiempo, de que somos fuertes, de que somos valientes, de que somos prósperos, de que somos personas ideales para conquistar el mundo y de que por encima de todo salimos adelante. Pero cuando se mencionan del pecado y de la necesidad de corregirnos y de trabajar nuestra estructura moral y espiritual y nuestras tendencias pecaminosas, cuando se habla de la necesidad de romper con nuestros vicios, con nuestras dependencias, con nuestros pecados, se alejan, se van, porque quieren simplemente escuchar una palabra que alimente su egolatría. Hermanos, predicar la palabra es nuestra labor y nuestra labor debe de hacerla, hablando de la fe poderosa que podemos desarrollar en Dios, pero también la necesidad de vivir unas vidas dignas ante los ojos de Dios. Quiero terminar en este punto con una declaración que me parece interesante. Hay mensajes que muchas personas no quieren oír, pero que desesperadamente es lo que necesitan oír. Sí, hermanos, hay mensajes que el ladrón, que el drogadicto, que el homosexual no quiere oír, pero que allá en el interior de su alma, desesperadamente, es lo que necesita oír. Un evangelio, una palabra que lo rescate de esa miseria, que lo lleve a la toma de conciencia en donde se encuentra y pueda crear en él un despertamiento para salvación, para vida eterna. A nivel de resumen, recordemos entonces que debemos de predicar la palabra por estas 5 razones. Las repito. Número 1, por el peligro de los tiempos. Número 2, por la fidelidad de los santos. Número 3, por el poder de la palabra. Número 4, por el mandato y responsabilidad que tenemos ante Dios. Número 5, por la tendencia hacia el engaño.
Estimados hermanos, ¿qué hizo Timoteo? Pablo le escribió estas epístolas o estas cartas a Timoteo, primera y segunda Timoteo. ¿Y qué hizo Timoteo? ¿Predicó la palabra? ¿Fue fiel hasta el final? Claro que sí, fue fiel hasta el final. Allá en Hebreos capítulo número 13, verso 23, dice el escritor a los Hebreos en el verso 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Interesante, ¿verdad? Ojalá estuviera ahí en la pantalla. Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. ¿Qué nos dice esa escritura? Que Timoteo estuvo ¿en dónde? En la cárcel. Timoteo recibió esa pastoral, recibió ese mensaje, no lo escuchó aquí y dijo, ay, sí, me arrepiento, y lloró un rato y luego se le olvidó, como hacen muchos líderes. Oh, sí, el Señor me habló a través de ese mensaje. Pablo, te agradezco porque me escribiste esa primera y segunda esa segunda carta. Ese mensaje era para mí, Pablo, pero después se le olvidó. No, Timoteo lo tomó, lo asimiló, lo llevó en su alma y lo llevó en su vida hasta la muerte. Fue fiel hasta el final. Estuvo prisionero por la predicación del evangelio. Estuvo en la cárcel. Fue fiel, continuó predicando la palabra por encima de su sufrimiento, por encima de las persecuciones, burlas, decepciones. Buena noticia, hermanos. Timoteo reanudó el don. Daniel, Timoteo reanudó el don. Yo me pongo a pensar en esto, hermanos, sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre mi vida. Timoteo reanudó el don, retuvo la doctrina sana, guardó el depósito, fue un soldado, fue un discipulador, corrió la parte que le correspondía de la carrera, tomó la estafeta, tomó esa especie de estafeta o de antorcha para correr su próximo territorio hasta la muerte, con el fin de que otros continuaran con este legado. Y mi pregunta para mí mismo y para todos aquí en esta hora, ¿cómo estamos ante Dios? ¿Cómo estamos frente a este llamado de predicar la palabra? No necesariamente como pastores. Si Dios nos llama a ello, pues gloria a Dios. Si hay claridad sobre eso, pues gloria a Dios. Pero si usted se encuentra en la necesidad de crecer en Dios, nunca va a haber crecimiento si no damos. Todo lo que llega al mar muerto se muere porque no hay vida. Todo lo que usted recibe y recibe y recibe, si usted no se dispone a darlo, se estanca. Y también se estanca su vida. Y también se estanca su familia. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque yo siento que lo que he presentado esta mañana me compromete y me tumba al piso. Me lleva a humillarme delante de Dios y decirle, perdóname, Dios, y aquí estoy delante de ti. Vamos a escuchar la próxima alabanza y que Dios nos bendiga. Hermanos, pero antes de escuchar esta alabanza, ¿sabe qué? Yo siento la necesidad de orar. Si por favor me acompañan ahí donde ustedes están y cierran sus ojos y vamos a orar. Pero yo primero quiero que oremos en silencio un ratico, porque siento que este mensaje, primeramente Dios me lo puso a mí mismo. Y si usted lo ha escuchado, pues también Dios te lo puso a ti. Y quiero que en este momento hables con Dios. Te entregaron la estafeta algún tiempo atrás, ¿verdad? Te la entregaron. No te puedes salir del camino, no puedes hacerte a un lado por las circunstancias que sean, por los problemas que hayas tenido en tu liderazgo, en tu vida o en tu familia.
Si estás vivo, aún tienes esperanza. Si aún escuchas esta palabra y te confronta y te duele, levantémonos, hermanos, y prediquemos la palabra. Y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Que Dios les bendiga. Enséñame tu camino, Señor.